Haz esto y Satanás huirá de tu vida. Pablo reveló este secreto. Todos los días una guerra invisible se libra a nuestro alrededor. Esta guerra invisible no es escuchada, pero es sentida en todos los aspectos de nuestra vida. Un enemigo devoto y diabólico busca causar estragos en todo lo que nos importa: tu corazón, tu mente, tu matrimonio, tus hijos, tus relaciones, tus sueños y tu destino. Pero su plan de batalla depende de tomarnos desprevenidos y desarmados. El apóstol Pablo era consciente de la guerra espiritual y del mundo, por lo cual, en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, nos insta a revestirnos de la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bienvenido, querido y distinguido hermano. ¿Quieres saber cuáles son las armas que Dios nos ha dado para derrotar al enemigo? Te invito a quedarte hasta el final de este poderoso estudio bíblico. Así que bienvenido. En primer lugar tenemos el cinturón de la verdad. El cinturón de un soldado romano era de 15 a 20 centímetros de ancho y aseguraba todas las otras piezas de la armadura, porque estaban unidas a él, incluso la funda de la espada. Si el cinturón no estaba correctamente, este podría desabrocharse durante la batalla, exponiendo sus partes íntimas, perdiendo sus armas y quedando en completa vergüenza. El cinturón de la verdad se refiere a nuestra integridad. Cuando no somos íntegros y llevamos una doble vida, nuestra conciencia nos acusa de hipócrita. El diablo se burla de nosotros y no somos capaces de ejercer libremente y con autoridad nuestros dones, ya que sabemos que no estamos en santidad. La verdad de Dios se encuentra en la Biblia, a la cual debemos sacarle el mayor provecho al leerla, estudiarla y aplicarla en nuestra vida diaria, con la finalidad de tener una verdadera vida piadosa. A través del conocimiento y aplicación de la palabra de Dios, obtenemos, número 1, llevar una vida santa, la cual aumenta la comunión entre Dios y el hombre. Número 2, llevamos una vida íntegra, de autoridad para vencer al enemigo de nuestra alma, ya que nuestra conciencia no nos acusa de hipocresía. Número 3, el vivir de acuerdo a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras nos garantiza el respaldo de Dios en nuestras vidas, ya que es la presencia del Espíritu Santo la clave de nuestro éxito. En segundo lugar tenemos la coraza de justicia. Notemos también que la coraza o corcelete era otra parte importante del uniforme del soldado romano. Se colocaba encima de la túnica, haciéndose una sola pieza con ella mediante unas cintas de lona o cuero colocadas por arriba sobre los hombros, unida a otra pieza análoga de cuero o metal por la espalda y luego por debajo al cinturón. Protegía los órganos vitales de pulmones y el corazón, por lo menos contra golpes que vinieran de frente o por encima del escudo. Queridos hermanos míos, nuestras partes espirituales más vulnerables están protegidas por la justicia de Cristo, la cual nos ha sido imputada gracias a lo que hizo Jesús en la cruz. La palabra imputada quiere decir atribuir a una persona algo que no tiene que reconocer o dar crédito a favor de nuestra cuenta. Y Pablo lo dice de la siguiente manera. Leamos 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros se hizo pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. En tercer lugar tenemos el calzado. Calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Las sandalias, más bien o botas o alpargatas gruesas del soldado, daban firmeza a sus pies, capacitándolo en terreno sin lastimarse y quedar inutilizado para su cometido. Se atribuyeron el éxito de algunas batallas, tanto de Alejandro Magno como de Julio César, al cuidado exquisito que pusieron en asegurar que su infantería estuviese bien calzada en terreno rocoso, resbaladizo o mojado. Semejante detalle podía hacer toda la diferencia entre un triunfo y una derrota. Amados míos, un calzado seguro es lo de más importante en nuestra batalla con el diablo, porque éste sabe aprovecharse si ocurre un resbalón que nos desequilibra. La expresión evangelio proviene del griego evangelion, la cual es una palabra compuesta que significa evan, bueno, y angelon, mensaje, literalmente buenas nuevas. Por lo tanto, los cristianos somos responsables de predicar este mensaje tal y como nuestro Señor Jesús lo ordenó. El profeta Isaías dijo: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz,
del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ahora bien, Pablo nos aclara cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. Antes de ministrar la salvación de Dios en los servicios del santuario, Moisés y Aarón se lavaron las manos y los pies. Antes de dejar a sus discípulos, Jesús le lavó los pies a todos. Los pies del guerrero están calzados con el apresto del Evangelio y protegidos por la paz de Jesús. El Evangelio de Jesucristo tiene poder para traer paz a las personas que lo entiendan, afectando el mundo de las tinieblas, al sembrar en los corazones de los que oyen los principios de Dios. En cuarto lugar, el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. La palabra griega suos se refiere al escudo grande, rectangular que utilizaba la infantería regular romana, compuesta de un armazón de hierro y madera combada y recubierta, toda con piel gruesa. Podía esquivar o resistir tanto los golpes más fuertes de los contrincantes de cerca como los dardos incendiarios que se lanzaban desde lejos. Uno de los más peligrosos instrumentos de guerra en la antigüedad eran los dardos de fuego. Tenían la punta terminada en estopa humedecida con brea, resina de pino. La estopa humedecida era encendida. Antes de arrojar la flecha encendida, el enorme escudo de forma oblonga estaba hecha de 2 piezas de madera pegadas. Cuando el escudo paraba la flecha, ésta se hundía en la madera y la llama se apagaba. Está claro que la fe es la confianza sencilla y firme que tenemos en Dios. En Hebreos capítulo 11 dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando es así, podemos ser capaces de resistir todas las acusaciones, tentaciones, engaños y trucos del diablo. Sin embargo, la fe debe alimentarse y la única forma es a través del estudio de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe en la palabra del Señor extingue las llamas que amenazan incendiarnos. En quinto lugar, continuemos con el relato bíblico. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En primer lugar tenemos el casco de la salvación, la quinta pieza de la armadura. El casco protegía el cráneo y el cerebro. Es la parte de nuestro cuerpo más vulnerable e indispensable. Pablo llama a esta parte protectora el casco de la salvación, o como se dice en la Reina Valera, el yelmo de la salvación. Esto se refiere a un conocimiento firme, no solamente a la salvación presente que tenemos en Cristo, sino a toda la seguridad, confianza y esperanza que le acompañan, con un conocimiento firmemente anclado en nuestro corazón de que la salvación es nuestra. Podemos resistir a cualquier enemigo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8 dice, nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de la salvación. A través de la esperanza de la salvación protegemos nuestra mente. Pablo afirma que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por ello, la Biblia nos manda a cuidar nuestra mente. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En vez de ser moldeados por los valores de este mundo, el creyente debe ser transformado mediante la renovación de su mente. La palabra transformados proviene del griego metamorfo, de donde proviene nuestra palabra metamorfosis, la cual literalmente significa una alteración de la forma, la cual experimentan algunas especies. Cuando venimos a Cristo tenemos una mente dañada por todo lo malo que aprendimos en el pasado. Nuestras conductas y hábitos están influenciadas por los principios de este mundo. Sin embargo, el deseo de Dios es que seamos transformados completamente, pero esto se logrará a través de renovar toda nuestra mente. En último lugar tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, que es la palabra de Dios, es la única arma ofensiva mencionada en esta armadura. Varios tipos de espadas fueron usadas por los soldados romanos en sus largas batallas. Espadas de un filo, espadas tipo dagas más cortas y la majira. La hoja de la majira era de 2 pies de largo. Tenía filo en ambos lados y la hoja podía penetrar rápidamente en la víctima.
La mayoría de sus enemigos usaban espadas largas de un solo filo, que mostraron su desventaja contra la rapidez y agilidad de los romanos. Cuando el oponente se colocaba para mover su espada, podía ser fácilmente atravesado por una majira. Por esto mismo el autor de la carta a los Hebreos compara la palabra de Dios con una espada de dos filos. Filo en griego. Hay dos términos usados para referirse a la expresión palabra, las cuales son logos y rema. Es interesante que el escritor usara el término griego rema en lugar de logos. Logos se refiere a una proclamación por escrito en el contexto del evangelio como un todo. En contraste, rema se refiere a palabras habladas con una implicación más dinámica. En este sentido, la palabra de Dios no es solo un montón de páginas escritas sin mayor trascendencia. Al contrario, está viva y es eficaz, y es cortante como una espada de dos filos, capaz de penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Solamente tenemos que citarla con nuestra boca y esperar sus efectos poderosos en nuestra vida. En la lucha con la tentación, esto significa que la palabra de Dios es nuestra mejor arma ofensiva y la más admirable. El hecho de que Jesús citara las Escrituras 3 veces durante la prueba en Satanás en el desierto deberá ser suficiente para convencernos de que hasta Dios encarnado se apoyó en la palabra para poder resistir al diablo. Finalmente, el relato bíblico dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Para cualquier operación militar, las comunicaciones son imprescindibles, debido a que es un medio para enviar y recibir las órdenes que dirigen al personal. Quizás en la época del apóstol Pablo no había un elemento de la armadura de los soldados romanos con el que pudiera comparar a la oración, pero su poder como arma espiritual es invaluable, por lo que no está fuera de este importante listado de equipamiento para la guerra espiritual. La oración no está limitada por barreras físicas o geográficas, y cuando es efectuada con fe, tiene mucho poder. Clamamos en oración por una gran variedad de situaciones, como provisión, protección, sanidad, sabiduría, etc. Incluso el apóstol Pablo pide que oren por él, para que cuando comparta el Evangelio, lo haga con gran valor y de una manera comprensible para sus oyentes. A pesar de las diferentes dificultades que deben enfrentar, por ejemplo, estar encarcelado. Hermanos míos, revistámonos con la armadura de Dios, y el diablo irá de nosotros, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y así estamos llegando al final de este estudio bíblico. Esperamos que esta información sea de gran bendición para tu vida. De mi parte es todo por hoy, y conmigo será hasta un próximo video. Soy Samuel Pacheco. Recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. ¡Bendiciones!